Días a todos, ¿cómo estamos? Bien, qué bueno. Como dijo Betty, qué bueno que tomaste un tiempo para venir y no estar haciendo filas de 2 horas en algún restaurante por ahí. Mejor te esperas un ratito más, igual se desahoga y ya pueden ir a comer con calma. Pero qué bueno, sí, de todas maneras hay algunas sillitas por ahí vacías, no faltó sus hijos tal vez, que no asisten acá, le dijeran, no jefa, el domingo nos vamos a desayunar, y bueno, nos las robaron un ratito, pero pues qué bueno que estamos acá y damos gracias a Dios por un año más para nuestras mamitas de aquí de la congregación, también para las que no están aquí, muchos de nosotros que tenemos mamás en otro lugar, en otro estado, damos gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Una buena oportunidad hoy para agradecer al Señor. Como bien dice mi esposa, no es nada más el 10 de mayo y que la saquen ese día a desayunar, sino realmente durante todo el año celebrar honrando a nuestras madres, así que damos gracias a Dios por ellas. Y bueno, y hablando de mi mujer, por eso te decía, más de una ocasión me ha hecho la observación de no asumir que ya sea un 10 de mayo, el Día del Padre, o Navidad, o cualquier otra festividad por ahí particular, asuma que es un feliz día para todos. Porque para muchos pudiera no ser, ¿verdad?, un feliz 10 de mayo o un feliz Día del Padre, pues por el contexto que cada uno pudiera tener, la condición o la situación que cada uno pudiera estar viviendo, o incluso hasta el 14 de febrero, ¿no? No para todos es feliz Día del Amor y la Amistad o feliz San Valentín. Así que el día de hoy, sí, definitivamente felicidades primeramente a todas nuestras mamás, pero quisiera de alguna manera que esta reflexión del día de hoy pueda ser un poquito más inclusiva y abarque de alguna manera la experiencia, sino de todos, de algunos. Así que trataré algunos asuntos, algunos temas que creo pudieran ser relevantes. Yo pido que este día sea un día de no solamente de celebración, sino también de perdón, de restauración en la mente, en el corazón de muchos. Por eso es que traté de buscar la generalidad en cuanto al tema de hoy, porque todos procedemos de una mujer. Hubo una madre que nos trajo al mundo, a todos. Aun si no la conociste, bueno, hubo un recipiente en el cual fuiste formado, por el cual estás aquí. Y ese acto, precisamente, el acto de haber sido concebidos en el vientre de una mujer, se considera un milagro, quizás el mayor de los milagros que podamos vivir como seres humanos. Haber sido depositados en ese lugar y en este proceso biológico tan complejo que es la gestación, una célula transformarse o convertirse en un ser humano. Es un milagro por donde lo veamos. Y obviamente todo esto obedece no a otra cosa, sino a un diseño divino. Dios detrás de todo ello. Porque no somos obra de la casualidad, mucho menos, ¿verdad?, de una coincidencia cósmica, en absoluto. El principio de la reproducción, el principio de la procreación, de la multiplicación, es un principio que Dios estableció desde el día que formó al hombre. Por lo tanto, la concepción se considera eso, se considera un milagro, es la base de la supervivencia de la raza, de la multiplicación de la raza humana. Y en cuanto a esto, a este principio, creo que todos lo hemos escuchado, o la mayoría de nosotros lo escuchamos en algún momento, lo sabemos. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo.
Esta palabra fructífero, que viene en nuestra nueva traducción viviente, es ser fecundo. Es esta capacidad que Dios le dio al hombre a través de esta bendición, esta capacidad biológica de generar descendencia. Por lo tanto, ser padre o ser madre, y en este caso, ¿verdad?, por motivo de nuestro 10 de mayo, ser madre de alguna manera cumple con este diseño que Dios estableció desde el principio del mundo. Es una bendición que Dios les ha dado a cada una de ustedes, chicas, las que tienen la dicha de ser madres, de recibir de parte de Dios esta bendición, de traer a otro ser humano a este mundo, a partir de lo cual, creo yo, se desarrolla el vínculo más estrecho que puede haber entre dos personas, el de la madre y un hijo o una hija. Aún creo yo, me atrevo a decirlo con toda reserva, que ni siquiera el vínculo de un padre con un hijo es tan fuerte como el vínculo que se crea entre una madre y sus hijos. Algunos suponen que es debido a que estuvo ahí en su vientre, nació, ¿verdad?, de ella, y lo cargó ahí 9 meses y dedica parte de su vida y de su tiempo a cuidarle. Es por eso que algunos suponen. No lo sé, pero sí, definitivamente el vínculo entre la madre y los hijos es un vínculo, creo yo, el más fuerte. Así que felicidades una vez más a todas nuestras mamitas. Porque ese ha sido su deseo, ¿no? O igual y no fue. Igual y dices, bueno, no estaba yo tan animada, pero quedé embarazada y después, ¿verdad?, te alegró la vida y te alegró la existencia. Pero es el deseo también de muchas, o ha sido el deseo de muchas a lo largo de la historia. Sin embargo, no han podido lograrlo, no han podido alcanzar este sueño, este anhelo en el corazón de llegar a ser madres. Así que quiero hoy dirigirme particularmente a quienes, teniendo el deseo de ser madres, aún no lo han alcanzado. En los tiempos bíblicos, el tema de la esterilidad fue un tema que era común ya. Ha sido el tema de la esterilidad, ha sido un tema común en la vida humana. Y tenemos muchos casos en la Escritura de mujeres que fueron estériles, tuvieron incapacidad para procrear. Y vemos también en las historias de ellas, como fue la historia de Ana, capítulo 1 de Primera de Samuel. Puedes leerlo en casa esta semana. Te recomiendo mucho el capítulo 1 de Primero de Samuel. Es una historia hermosa en la que Dios muestra su favor a una mujer llamada Ana. Tenemos también el caso de Sara, la esposa de Abraham. Tenemos el caso de Raquel, también esposa de Jacob. El caso de Elizabeth en el Nuevo Testamento, madre de Juan el Bautista, y así muchas otras. Pero esas son historias que tuvieron un bonito final. Dios les extendió su gracia, pudieron concebir, pero hay algo particular en el caso de estas mujeres, que concibieron porque era parte del plan de Dios hacer algo a través de sus hijos. No digo con esto, ni insinúo con esto, que el favor que Dios les extiende no haya sido por ellas, sino solamente por causa de los hijos que de ellas nacerían. Es un favor concedido a ellas también por causa de su oración, de su ruego, como fue el caso de Ana, de la que te menciono en el capítulo 1 de Primero de Samuel. Pero hay muchas otras mujeres, creo yo, igual de dignas o virtuosas que estas que acabo de citar, que no aparecen en la Escritura y que tal vez nunca lograron recibir de Dios esta gracia de poder ser madres. Las causas y los factores que están en torno a la incapacidad que una mujer pudiera tener para procrear, creo que son diversos. Si bien es cierto, en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, había una relación y una conexión entre la esterilidad y no tener el favor de Dios
cosa que causaba en muchas este estigma social de no he recibido esta gracia de Dios, este favor de Dios. Y es que como se concibe la procreación como una bendición dada por Dios, lo acabamos de leer en Génesis 1:27, dice que, y 28, Dios bendijo al hombre y les dijo, sean fecundos, sean fructíferos, multiplíquense. De ahí se asocia, se infiere, creo yo erróneamente, que si no procreas, entonces el favor de Dios no está contigo. Creo que hemos madurado como pueblo de Dios a lo largo de la historia a inferir que no es propiamente que el favor de Dios no esté sobre una mujer. Hay muchos factores, desde la salud hasta cosas que son externas, asuntos que son externos o circunstancias externas que producen que una mujer, o en este caso también un hombre, no pudieran tener hijos. Así que en ese sentido, para quienes pudieran estar en esa situación, yo lo único que pudiera hoy decirles, no sientas culpa, no sientas ese peso que pudiera caer sobre ti en cuanto a ¿por qué Dios no me ha escuchado? ¿Por qué Dios no ha atendido mi oración? Ninguno te pudiéramos dar una explicación de por qué no. Nadie. Y para quienes han vivido o viven una situación así, creo que la pregunta que siempre queda en el aire es ¿por qué? ¿Por qué no? Tal vez no haya una respuesta específica para ello, pero lo único que sí podemos decir es que Dios de una o de otra manera ha puesto sus ojos sobre ti, te ha bendecido aún a pesar de que no hayas logrado alcanzar esto que pudiera ser un sueño o un anhelo en tu vida. Hay incluso algunas que ya renunciaron a eso. Lo han buscado por mucho tiempo y decidieron no buscar más. Hay una porción en el libro de Isaías, quiero compartirla contigo si estás en una o has estado en una situación así. Isaías 54, déjame, nada más te anticipo, te comparto, discúlpame, no te anticipo, te comparto. Isaías 54 ha sido mi pasaje favorito los últimos 35 años. A los 16, 17 años leí Isaías 54 por primera vez y es mi porción favorita de toda la Biblia. Pero te comparto el verso 1 para ti, mujer, que pudieras estar en una condición como la que acabamos de referir. Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén. Y ahí pon tu nombre. Tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Prorrumpe en canciones de alegría a toda voz y pon ahí tu nombre. Tú que nunca tuviste dolores de parto. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Si esta palabra trae ánimo y trae consuelo a tu vida, tómala como una palabra de parte de Dios para ti. Porque Dios es el Dios que consuela, Dios es el Dios que fortalece y Dios es el que suple también. Y si de alguna manera esta parte de tu vida, este sueño de tu vida no ha sido suplido, deja que Dios compense tu vida de la forma en la que Él considere mejor. Quiero también dirigirme hoy a aquellas que en algún momento de su vida decidieron abortar. Tal vez eso fue hace 30 años, hace 40, tal vez fue este año, tal vez fue el año pasado. Por la razón por la que lo hayas hecho, sí quiero decirte que no hay justificación alguna para que una mujer prive de la vida
a aquel que debería ser el ser más amado por ella. Nuestra sociedad hoy está en decadencia moral, pero uno de los aspectos que esta sociedad corrupta ha abrazado de una forma temeraria y creo yo de una forma ilógica también, es la idea de que podemos definir si el ser que está en el vientre tiene el derecho o no a vivir. Cada año se celebran, y digo se celebran porque hay celebración, y eso es lo absurdo de esto, 73 millones de abortos en el mundo. Es una cifra, creo, alarmante, porque equivale a 6 de cada 10 embarazos inesperados. Ya no digas no deseados, inesperados. Por cada 10 mujeres que se embarazan sin planearlo, 6 decidirán abortar. Y creo que lo más triste de todo esto es que de esas 6 de cada 10, muchas de esas 6, no sé decirte en qué porcentaje, pero muchas de esas 6 son mujeres que profesan conocer a Dios, que están en nuestras congregaciones, que adoran los domingos, que leen la palabra, que aseguran conocer a Dios, pero que justifican poner fin a la vida que se gesta en sus vientres bajo esta bandera de tenemos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo, aunque esto implique la muerte de otro cuerpo que deberías gestar. Así que hoy quisiera también hacer un llamado a las jóvenes. Nunca jamás consideren el aborto como una opción. Nunca debe ser una opción. Quienes ya lo vivieron, quienes ya se atrevieron, creo que pueden testificar del daño emocional, espiritual o físico incluso que un aborto genera en sí mismas, ya sin decir y sin pensar en el daño irreparable que generan en estos bebés. El aborto hoy es permitido en semanas de gestación en las que dices esto ya es inconcebible. Hay países que abonan a la causa de no importa que tengas 7 meses de embarazo, mientras no nazca puedes abortar. Así que desde esta perspectiva creo que como creyentes debemos defender la vida siempre, siempre y siempre, porque la vida comienza desde la fecundación. Betty leyó hace un momento y quiero que leamos nuevamente el Salmo 139, ahí en los versos 13 al 16. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. La mano de Dios está ahí desde el momento de la gestación. Por lo tanto, hoy quiero apelar a la conciencia de aquellas que en algún momento, por la razón que haya sido, repito, te atreviste a cortar la vida ahí donde Dios estaba actuando, que reconozcas que fue algo que atentó contra Dios mismo.
Si no lo traes a esa parte de tu conciencia y lo has justificado por muchas razones, hoy tienes una oportunidad delante de Dios de resarcir el daño, no al bebé que no llegó a este mundo, pero sí de resarcir el daño que hiciste a tu propio corazón. Porque Dios es bueno y Dios es misericordioso y tiene todo el deseo de perdonarte si tan solo reconoces que eso estuvo muy mal. El Salmo 103, en el verso 8, dice lo siguiente: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda que tan solo somos polvo. Pero no se sufre solamente por no tener hijos, también se sufre por tenerlos. Y se sufre desde el momento que saben que están embarazadas. Y comienzan los mareos y comienzan las náuseas. Y ya ni qué decir del momento del parto. Porque así también fue impuesto por Dios desde el principio, cuando el hombre y la mujer pecaron. A la mujer le dijo: con dolor parirás a tus hijos. Y creo que ustedes, mujeres que son madres, pueden dar testimonio de ello. Todos sabemos que el amor de una madre es incondicional. Lo que lo hace ser, creo yo, el amor más sufrido. Entre más amas, más sufres, más duele. Cuando reflexionaba en esto, no pude dejar de pensar en un momento muy particular de la historia de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en los versos 34 y 35, el contexto de esta porción es que a los 8 días después de que Jesús nació, José y María le llevaron al templo para presentarlo delante de Dios, y ahí en el templo estaba un hombre llamado Simeón, el cual, cuando vio a esta pareja y a este niño, por el Espíritu de Dios supo que ese hijo, supo que ese niño era el Salvador del mundo y comenzó a profetizar a sus padres acerca de él. Pero hay algo interesante: en el verso 34 dice que entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y observa esta última palabra que dio este hombre a María: una espada atravesará tu propia alma. Creo definitivamente, y bueno, es tal vez la interpretación que la gran mayoría le hemos dado a lo largo de los milenios a esta palabra, es el dolor que María experimentaría al ver a su hijo en la cruz. Dios no le privó de la vida a María antes de que Jesús ascendiera a la cruz. Tal vez ella pudo haber pensado que habría sido lo mejor, no tener que ver al hijo al que crió, al hijo al que amamantó, al hijo al que amó, verlo ahí. Pero así está registrado en los evangelios, que María estaba ahí al pie de la cruz. Y recuerdas estas palabras de Jesús, las reflexionamos el mes pasado durante la Semana Santa, en estas 7 declaraciones que Jesús hace en la cruz. Una de ellas está dirigida precisamente a Juan el discípulo, quien estaba acompañando a su madre, diciéndole: he ahí tu madre.
y diciéndole a María, he ahí tu hijo. ¿Puedes imaginar el dolor de esta mujer ahí? Tal vez tu dolor no sea igual de profundo, pero tal vez tu dolor sí sea muy fuerte, porque tienes pesar por tus hijos. Tienes pesar por tus hijos porque tal vez no están aquí. Están alejados de Dios, están haciendo de su vida lo que bien les parece. Y eso te duele como mujer, como madre. El suponer o el pensar siquiera que mientras tú estás alineada con el Señor y tienes esta promesa de la vida eterna, tus hijos le han dado la espalda a Dios y te duele el solo hecho de pensar que no compartirán la eternidad contigo. Y eso creo que es un peso, o ha sido un peso para muchas. Es el motivo, la razón de tu oración continuamente. Que Dios tenga misericordia de tus hijos, que Dios tenga misericordia de tus hijos, que Dios salve a tus hijos. Y elevas tu clamor y elevas tu oración y derramas tus lágrimas. Señor, ten misericordia de mis hijos. Porque sientes que una espada traspasa tu alma, ¿no? Esta semana pensé también, y te lo he comentado en un par de ocasiones atrás, cuando salgo a caminar por ahí por el centro, en el parque, ya se me olvidó cómo se llama el parque pero hay un arbolito ahí. Yo no sé si todavía está, porque ya tiene rato que no salgo, no paso por ahí, pero en un arbolito hubo fotografías de jóvenes, de señoritas, hombres y mujeres ahí, puestas por madres. Las madres, ¿verdad? Buscadoras, llamadas así, las madres buscadoras. Que un día sus hijos fueron arrebatados. En México hay miles de ellas. Cuando pienso en eso de verdad, y cada vez que pasaba por ahí, por eso lo he referido en más de una ocasión, a veces en pláticas con algunos de ustedes, digo, yo no puedo honestamente entender el dolor de una madre a la que le tuvieron, ¿verdad?, que retirar a su hijo y no sabe dónde está. No puede cerrar su duelo, no puede decir, bueno, aquí está su cuerpo. Por eso son madres buscadoras. Quieren aunque sea encontrar su cuerpo para saber que ya han muerto, porque quizás les consume más la idea de que sigan vivos y ellas no sepan dónde están. O para las que tienen hijos esclavos de algún hábito, de alguna adicción, de algún vicio, eso también creo que consume. Bueno, para ustedes, hoy lo único que puedo decir es: no dejes de rogar y no dejes de pedir. Nadie te va a dar la solución, nadie te va a dar una respuesta. No dejes de insistir, no dejes de tocar el corazón de Dios por tus hijos. Obviamente también como padres, pero no nos toca hoy a nosotros, nos toca el mes que entra. Pero ustedes, madres, no dejen un solo día de clamar por sus hijos, de pedir a Dios por sus hijos. No te fíes o te confíes de más de que, pues es que están chiquitos, son unos angelitos. Ahí están ahorita, pero el día de mañana serán adolescentes, serán jóvenes, serán adultos, serán viejos tal vez. Nunca dejes de orar por tus hijos. No supongas que siempre van a ser los buenos niños que van a donde tú los llevas. Las circunstancias pueden cambiar de un día a otro. Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, obviamente tiene una particularidad este pasaje, pero creo que nos muestra algo, chicas. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel.
Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta a los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, quédate con esto hoy, le dijo Jesús. Tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Creo que el pasaje habla por sí solo. No dejes de orar, no dejes de pedir. Por muy lejos que los veas, por muy perdidos que los veas, por muy sin solución que los consideres, no dejes de pedir por tus hijos. Quiero también hoy dirigirme a, si hubiese alguna aquí, o de los que nos vean o escuchen a la postre, por aquellas que han perdido un hijo, por aquellas que han tenido que despedirse de un hijo. Uno como hijo, todos somos hijos acá, de alguna manera sabemos como hijos que en algún momento hemos de despedir a nuestros padres. Y estamos, creo ya, biológicamente preparados para ello. Es muy doloroso también, pero cuando es primero el hijo el que se va o la hija la que se va, la que parte con el Señor, es un dolor muy particular. No lo he experimentado, espero nunca experimentarlo, espero Dios me dé la gracia de que mis hijos me entierren. Pero para quienes sí han vivido el tener que enterrar a un hijo o una hija, entendemos que es un dolor muy, muy particular. Hace 8 años o 9 años ya, yo creo, son de esas cosas inesperadas que no sabes honestamente cómo manejar en el momento. Hace 9 años recibo una llamada, estaba yo convaleciente en casa por una parálisis facial que tuve. Recuerdo que estaba ahí Javier, esposo entonces de Olga, estaba de visita y me estaba saludando y en eso suena el teléfono, contesto el teléfono y un sobrino mío, hijo de mi hermana, me llama y está gritando, está en llanto, y cuando tú recibes una llamada así no sabes ni siquiera decir, simplemente es qué está pasando, qué pasa. Y nos dice que su hermano menor, es decir, mi sobrino, el más pequeño de mi hermana, había fallecido en un accidente a sus escasos 19 años. Y obviamente para los tíos, para los abuelos, para todos, pues fue un shock y un dolor. Pero mi pensamiento siempre fue: ¿y mi hermana? Perder a un hijo a sus 19 años. Y obviamente los años siguientes fueron duros, difíciles. Gracias a Dios, pues ya pasó tiempo, mi hermana lo ha superado, sigue adelante. Pero siempre pienso en el dolor de una madre cuando pierde a un hijo. El Salmo 34, verso 18, tiene una promesa hermosa, preciosa. Y espero que sea un bálsamo para el corazón de aquellas. Y no estoy apuntando a alguien en particular porque sé de aquí algunas, sí, pero no es la intención formular esto de una manera particular, sino general. Dice el verso 18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios no solamente consuela, Él quiere reparar el dolor emocional de quienes atraviesan por una aflicción o por una desesperación derivada de perder a un hijo. Dios trae siempre restauración y paz por el poder de su Espíritu Santo. Si es algo, mujer, si es algo que todavía lloras, deja que también el consuelo de Dios venga a tu vida. Hay cosas en la vida que no tienen respuesta. El año pasado leímos el libro de Eclesiastés y en Eclesiastés nos dimos cuenta
de muchas cosas, de muchos absurdos que la vida tiene, de muchas preguntas sin respuesta. Y ahí nos encontramos en muchas situaciones de la vida así. No hay una respuesta al por qué. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que partir? Hace un mes llegó ahí a la librería una señora joven, yo creo que debe tener unos 40, 42. La conozco, ha ido de ahí por años. Y llegó muy desencajada ese día. ¿Y cómo está?, le dije. Más o menos, me dijo. ¿Me puede recomendar un libro? Sí, ¿qué tema está buscando? Guardó silencio un momento y simplemente dijo: acabo de perder a mi hijo hace un mes. Por su edad, quiero suponer que el hijo no tendría más de 20 años, 20 y tantos. Le recomendé un libro y más bien la dejé en la sección de esos libros. Y le dije, bueno, ojalá encuentres aquí algo, un libro que te ayude, que te anime. Tuve que regresar al mostrador a atender a otra persona y cuando vi ya, pues, agarró la puerta y se fue. Yo creo que fue un momento fuerte para ella, lo que estaba tal vez ahí leyendo, y se retiró. Y continuamente este último mes he estado pensando en cómo estará esa mujer. Señor, consuela su corazón. Y el día de ayer precisamente fui a un cajero automático y ahí estaba, a un ladito de mí. Y entonces le pregunté, ¿cómo estás? Y guardó silencio un ratito más, me dijo, ahí voy. Y bueno, ella hacía su movimiento en el cajero, es suyo, y yo hacía el mío acá. Y dije, Señor, dame una palabra porque mañana es un día difícil para ella. Entonces terminé y me acerqué. Y le dije, que Dios te dé la fortaleza para que el día de mañana no sea un día pesado y no sea un día difícil para ti. Dios tiene puestos sus ojos en ti, así que ten ánimo. Me dio las gracias y me retiré. Pero es difícil. Por eso, como te decía al principio, bien dice mi esposa, no para todos es un feliz 10 de mayo. Ahora, tal vez no lo perdiste hace un mes, tal vez lo perdiste hace años, pero el dolor o la cicatriz ahí está todavía. Deja que Dios consuele tu corazón. Y por último, ya y para cerrar, quiero dirigirme a todos, a todos los que no tuvieron un ejemplo digno en su madre. Hablamos de las madres como el amor incondicional, hablamos de la madre como lo mejor que nos puede pasar en la vida. Para muchos de nosotros así ha sido, pero no para todos. Hay quienes un día como hoy les es un día difícil porque los recuerdos de la madre que tuviste no son recuerdos agradables. Porque las heridas en tu corazón fueron infligidas por el ser que más te debió amar y que más te debió proteger. Sin embargo, es la que más te dañó, la que más te hirió. Por lo tanto, son las heridas que más duelen. Y quizás ni recuerdos tengas, porque lo único que sepas es que tu madre te abandonó cuando tú ni conciencia tenías. Pudiera ser el caso de muchos. No conocemos la historia, o yo no conozco la historia de casi ninguno de ustedes en ese sentido. Conocemos las historias recientes, pero puede haber una historia por ahí, lejos en el tiempo, al inicio de tus años, en la ausencia de una madre, o en una madre que en lugar de protegerte, te lastimó o abusó de ti. Bueno, Isaías capítulo 49, en los versos 15 y 16, dice lo siguiente: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que la dio a luz? La mayoría de nosotros diríamos, pues no. Pero el Señor dice, pero aun si eso fuera posible, y para muchos lo es o lo ha sido, yo no los olvidaría a ustedes.
dice el Señor. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Así hayas tenido la peor progenitora del mundo, así que tus recuerdos sean solamente de tratarte como un tonto o una tonta, así lo único que tengas en tu mente sea violencia física o abandono, estás aquí, delante de Dios. Y Dios te dice, aunque ella se haya olvidado de ti, aunque ella te haya maltratado, aunque haya sido lo peor para ti, estás aquí delante de mí y yo te tengo escrito en la palma de mi mano y nunca me olvidaré de ti. Por lo tanto, creo que tenemos motivos, todos, para agradecer a Dios. Porque Dios en su misericordia puede redimir aún esa maternidad deficiente, dándote a ti la oportunidad, mujer, dándote a ti la oportunidad, hombre, que las generaciones que vienen después de ti sean generaciones diferentes. Ahí se redime esa mala maternidad. También sería en el caso de los hombres. Ahí se redime esa deficiente, violenta, abusiva paternidad que pudiste recibir. Hoy tenemos, porque conocemos al Señor, la oportunidad de que nuestras generaciones sean generaciones distintas. Al nosotros no proceder como nuestros padres, sino conforme a Dios y a su voluntad, redimimos esa maternidad o redimimos esa paternidad mal lograda. Podemos culpar a nuestra madre de lo que hoy somos. A veces no sabrías si señalarla o no sabrías si justificarla. Creo que se divaga mucho en eso, en el corazón de quienes han recibido abuso o recibieron abuso por parte de su madre. No saben a veces si justificarlo o condenarlo. Pero indistintamente de eso, hoy tenemos una oportunidad de que nuestras generaciones sean generaciones distintas. No eres responsable por lo que tu madre hizo o dejó de hacer, pero sí eres responsable por lo que hoy hagas o por lo que hoy dejes de hacer. Así que si hoy la maternidad, a partir de todo esto, se ha redimido en el perdón, en la restauración, en lo que Dios haya hablado a tu corazón el día de hoy, pues creo que sería un bonito 10 de mayo. A pesar de que pudiera haber un sinsabor en tu corazón, Dios hoy tiene para ti, tiene para mí un panorama distinto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar hoy. Y creo que sería una buena oportunidad orar de una manera muy particular, muy específica, por ti, mujer, si es que alguna de las cosas que hoy consideramos pudiera ser tu caso, pudiera ser tu experiencia. Para aquellos o aquellas que pudieron pasar por una mala maternidad por parte de su progenitora, la Escritura invita siempre a honrar, no invita, más bien ordena honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento, y se viene repitiendo en la Escritura, Jesús lo refiere también, es honra a tu padre y a tu madre. La honra es indistinta, el respeto a los padres es indistinto, lo hayan hecho bien, lo hayan hecho mal, debemos honrarles. La manera hoy en la que pudieras honrar tal vez a esa madre que ya no está, o esa madre que está pero no quieres ver, hoy tal vez ni siquiera le vas a mandar un mensajito,
o tal vez te limitarás a eso, a un mensajito porque no quieres tener contacto con ella, no lo sé, pero puedes honrar perdonando, perdonando de todo corazón, perdonando de todo corazón. Así que vamos a orar, inclina tu rostro y haremos alguna oración muy particular, muy específica. Quiero orar primeramente por